Podcast, cartas en voz alta. La culpa de empezar a ser feliz. Bienvenidos. Hay personas que saben sufrir, pero no saben sostener la felicidad. Y no porque no la deseen, sino porque cada vez que algo empieza a ir bien, aparece dentro una sensación extraña, rara, como si la vida estuviera preparando el golpe, como si una parte de la persona dijera, esto está demasiado bien. Sí, Julio, es así, como si el cuerpo dijera, cuidado, no te relajes demasiado. Y entonces ocurre algo muy duro. La persona empieza a sentirse culpable por estar bien, por reírse otra vez, por ilusionarse, por descansar, por volver a sentir ganas de vivir, como si estar mejor fuera de algún modo una traición para sí mismo, a lo vivido, a lo sufrido o incluso a la versión de sí misma que aprendió a sobrevivir. Sí, porque muchas veces no aprendimos que la felicidad era un lugar seguro. Aprendimos que era algo frágil, algo que podía desaparecer en cualquier momento, como si por ser felices nos pudiera caer un rayo del cielo o una Exacto. maldición y desaparecer todo lo bonito que había en nuestra vida. Definitivo. Y aquí está la pregunta. ¿Te pasa que cuando todo parece ir bien, no consigues disfrutar del todo porque una parte de ti está esperando el desastre? Por favor, Helen, leamos la carta de nuestra oyente. Vamos ahí. Hola, Ellen y Julio. Llevo unos años muy difíciles, ansiedad, una ruptura complicada y la sensación de haber vivido siempre en tensión. Pero desde hace unos meses algo cambió. Estoy más tranquila, he vuelto a disfrutar de cosas pequeñas. A veces me sorprendo riéndome sin pensar. Y ahí empezó el problema. Cada vez que noto felicidad me pongo nerviosa. Me pasa algo absurdo. Si tengo un día bonito, siento que algo malo va a pasar después. Incluso cuando estoy tranquila pienso, no te confíes. En mi casa se decía mucho, cuando todo va bien, viene el bofetón, o no cantes victoria. Y otra que también se repetía mucho, la felicidad dura poco. Y ahora siento que no sé vivir tranquila. Es como si mi cuerpo no confiara en la calma. ¿Puede alguien acostumbrarse tanto al dolor que sentirse feliz le dé miedo? Gracias por leerme. Gracias. La frase final de la carta es brutal. Mi cuerpo no confía en la calma. Porque muchas personas creen que el problema está en sus pensamientos y en realidad el miedo ya está instalado en el cuerpo. Pero también para mí hay algo más, Helen. No solo desconfía de la calma, a veces desconfía de lo bueno, como si lo bueno fuera sospechoso, como si disfrutar demasiado fuera ingenuo y por último, como si abrirse a la alegría, dejar a la persona más expuesta al dolor, ¿no es así? Sí, es así. El sistema nervioso aprende por repetición y por experiencia emocional. Si creciste en ambientes donde después de la calma venía tensión, gritos, pérdida o dolor, el cuerpo deja de relajarse del todo. Cuando a un niño después de algo bueno, un regalo, un cumpleaños, una fiesta, en casa empiezan a gritarle y a reñirle porque no guarda las cosas, porque su padre en un momento dado se ha enfadado porque han dejado los vasos mal colocados, el niño empieza a asociar que lo bueno va acompañado siempre El mal. de algo malo. Entonces, nuestra experiencia emocional se queda registrada en nuestro hipotálamo y en nuestro sistema límbico y Ujú. empezamos a asociar el que después de un regalo, el después de una felicitación, el después de algo positivo, va a venir un castigo mayor. Efectivamente, entonces, incluso los momentos felices se viven en alerta, como si una parte, como comentas, dijera, mejor no entregarme del todo, mejor no confiar demasiado en esta alegría que tengo, ¿no? Como si hubiera que mantenerse preparado en todo momento. Sí, y eso genera algo muy agotador. Personas que nunca descansan emocionalmente porque
todo, lo positivo como lo negativo, se vive en una alerta constante. Claro, aquí hay algo muy importante, como dices, ¿no? Muchas familias enseñan y transmiten el miedo sin darse cuenta. No hace falta haber vivido un trauma enorme, ¿no? A veces basta con crecer escuchando constantemente, ten cuidado, no te fíes, algo pasará. Y esto me recuerda mucho también a casos, ¿no? De mis clientes que efectivamente muchos vienen de este aprendizaje en su niñez, de cuando estaban contentos al final de la fiesta y todo eso, los papás se peleaban, ¿no? Se peleaban muy fuerte. Y yo creo que aquí es donde tú comentas exactamente esto, ¿no? Donde se hace el engrane entre juntar feliz. Cuidado, porque va a venir algo después, va a venir algo del cual te tienes que cuidar, ¿no? Sí, bueno, y esa costumbre que a veces los padres tienen de castigarte, ¿no? Con lo último que te han regalado, con lo último que te han comprado, porque saben que eso te va a doler. Por lo tanto, aprendo a no pedir, porque si pido y si me dan, entonces tienen con qué hacerme daño. Entonces, claro, el cerebro infantil no analiza esas frases, ni tampoco analiza directamente si hay una causa-efecto, sino simplemente lo incorpora como una verdad emocional, como una sentencia, como algo que va siempre atado, ¿no? Después de esto vendrá aquello, ¿no? Aunque sea ilógico o no sea racional, pero el niño es lo que vive, por lo tanto Bien. va a incorporarlo como una creencia, que después él denomina creencia irracional, pero como una Sí, creencia auténtica. Y desde ahí se construyen adultos que anticipan la pérdida, que no toleran la calma, que sí. sienten culpa cuando disfrutan o necesitan preocuparse para sentir que controlan. Claro, y bueno, y aparece algo muy curioso, cuando todo va bien, la persona empieza a ponerse mal, ¿no? Peor. Y Sí. ahí mucha gente se juzga, ¿no? Se dice, ¿qué me pasa? ¿No? Llegan preguntas, ¿por qué no puedo disfrutar normal? Porque justo ahora tengo ansiedad y en realidad a veces nos está arruinando la felicidad porque no la quiera, sino porque no sabe habitarla todavía en este caso, ¿no? Sí, esto lo vemos, a ver, es una de las cosas que más podemos ver en consulta. El sistema nervioso está tan habituado al estado de alerta que la Ujú. calma le resulta extraña. Entonces, ¿qué Sí, ocurre? Que intenta volver a lo conocido, a la hipervigilancia, a la preocupación, a la tensión. O esa persona que me dice, no tengo problemas, pero me los invento. Dice, me doy cuenta que no sé cómo, pero ya me he sí, fijado en un detalle que no tenía ninguna importancia y en cambio he hecho un grano de arena de aquello y he terminado no pudiendo dormir o incluso con dolor de estómago o con mucha jaqueca. Me dice, es que no entiendo, siempre tengo que estar preocupado o preocupada por algo, ¿no? definitivo, ¿no? Como si sufrir fuera, en este caso, igual a casa, ¿no? A estar, siempre sufriendo es estar correctamente, ¿no? Y esto es muy fuerte, porque cuando el sufrimiento ha sido el paisaje habitual de la persona, la felicidad no siempre se siente como hogar, al revés, se siente como el enemigo o el que hay que tener cuidado. A veces se Sí. siente como un territorio realmente desconocido, ¿no? Y te quería preguntar algo, Helen. Por ejemplo, yo me recuerdo de chico, en las Navidades, es una pregunta directamente para ti, porque es algo que me pasaba, y, y teníamos, coincidentemente, como en todas las Navidades, nos teníamos que repartir en las familias, y entonces en la primera familia me daban regalos, en la segunda familia no había regalos. Entonces, cuando yo recibía los regalos junto con mi hermano, nos íbamos a la fiesta, a la otra familia a las 12 de la noche, no me acuerdo cuándo. Y y mis papás, no sé, mi papá o mi mamá, no sé, cualquier, pero era igual. Nosotros como niños no podíamos sacar nuestros regalos que teníamos porque en la otra familia no había regalos y mis otros primos, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía durante muchos años, un sentimiento extraño y había muchas discusiones antes de entrar a la otra familia. Mm. ¿Podría ser que entráramos en este sentido, Helen?
Totalmente. A ver, cuando ocurren estas diferencias y el mensaje en el fondo de los padres es para que no ofendas, para que no se sientan mal los otros primos, esconde lo que ocurre en la familia. Ahí Ujú, a mí me están enseñando mis padres a, de alguna manera, sentirme culpable por lo bueno o por lo bonito que me han dado. Em, y por lo tanto, puedo ser un adulto que luego cuando me ocurran cosas buenas, cuando mi vida a lo mejor tenga una alta calidad económica o ujú, una alta capacidad económica, me dé vergüenza explicarlo o compartirlo con la familia. Por lo tanto, mi éxito económico, mi éxito personal, lo ujú, escondo porque me hace sentir culpable. ujú, Mira, con relación a esto, yo tengo una pequeña, bueno, una pequeña, una gran anécdota, ujú. además muy personal, ¿vale? Bueno, yo había ya escrito un montón de libros, o sea, novelas y libros de psicología y de crecimiento personal y de espiritualidad. Tenía ya también audiolibros y cuando mi papá falleció, mi papá tenía amigos extranjeros porque por su trabajo había viajado y trabajado y había estado como cónsul en algunos países y estos amigos de él vinieron, algunos de ellos eran escritores reconocidos y filósofos y políticos. Y en la cena se hicieron brindis muy a lo sajón por papá. Y en un Claro. momento dado, uno de sus amigos me pregunta que cómo va mi escritura, que papá decía que escribía muy bien y que además que les había mandado algún libro mío y que se lo habían leído y que, bueno, les encantaba porque tenía una manera de escribir que enganchaba muchísimo y que era fácil de leer, pero con mucha profundidad. Yo me pensé, qué bien, ¿no? Y en el brindis, a mí me salió del alma. Brindo porque ahora podré ser famosa o exitosa, me parece que dije algo así, porque ya no haré sombra a papá. Ujú. Mi padre era una persona, vuelvo a repetir, con una personalidad muy potente, y una Sí, capacidad de expresión muy grande, pero yo tenía un sí, complejo edípico como una casa. exacto, exacto, Por lo exacto. Fue tanto, esa liberación, ¿no? Un yo poquito. ahí había estado de alguna manera manteniéndome en un segundo plano por no Sí. ofender. Entonces, lo que quiero que se entienda es que para la persona, cuando hemos vivido bajo el paraguas de determinados mensajes o simplemente el niño ha interpretado determinadas acciones de los adultos como una represión o como un no puedo hacer ser feliz, no puedo mostrar mi felicidad porque haré daño a terceras personas, aparece algo muy, muy importante y que limita mucho al ser humano, que es la Ujú, culpa. ujú, ujú, Y algunas personas sienten que si dejan de sufrir, ujú. van a olvidar, van a traicionar, es lo que te decía. O sea, si Claro, yo tengo claro, éxito, traiciono a papá, ¿vale? claro, Vamos a decepcionar o claro, temo a convertirme en alguien que parezca superficial. ¿Por por qué? supuesto. Porque lo han acompañado a ese sentimiento positivo, feliz de culpabilidad. Claro, como si el dolor les hubiera dado, completamente esta identidad, y entonces llega en verdad, pavor, ¿no? Este miedo y esta culpa cuando alguien, cuando llega la felicidad, cuando llega un éxito, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Sí. Sí, porque entonces aparece una idea muy profunda. Si bajo la guardia, la vida me castigará. Exacto. Eso no es racional, ¿eh? Es una creencia irracional, como muy bien definía Ellis. Es un Claro. aprendizaje emocional. Para mí es una verdad auténtica que funciona como una orden. Claro, claro, si lo tradujimos esto a la vida real, ¿no? Esto se ve muchísimo, como en cosas muy cotidianas, personas que empiezan una relación sana y se angustian, ¿no? Porque está Ujú. todo bien, ¿no? Sí, O reciben una buena noticia y automáticamente piensan en algo malo. Tienen una semana tranquila y sienten ansiedad porque está todo bien. O incluso se sorprenden felices seguramente y acto seguido sienten culpa.
lo que comentas, ¿no? También Sí. se ve en personas que empiezan a dormir mejor y en lugar de disfrutarlo, se ponen inquietas. Muchas de esas que, ¿no? Me han llegado, o que por fin tienen una tarde en paz y sienten necesidad de llenar el tiempo con preocupación, como si el bienestar dejara demasiado silencio. Y en ese silencio apareciera una pregunta incómoda: ¿de verdad puedo vivir así? ¿De verdad ya no tengo que sufrir para estar a salvo? Bueno, porque las personas que están acostumbradas a mantener el control y a tenerlo todo bajo control para poderse sentir seguros, siente su cuerpo que si se relajan demasiado Ujú, pierden el claro, control. el control. Si recuerdas, y esto en muchas de nuestras culturas, tanto en Europa Sí, como en Latinoamérica, las mamás solían ver los culebrones o los seriales de la tarde, de después de comer, doblando ropa o planchando o sí, cosiendo. No se sí, permitían descansar, para tenían que nada. estar siempre haciendo algo. Y si Es querían cierto. leer un libro, lo hacían en los trayectos, en los metros, en los autobuses, en el tren, porque sentarse a leer para nosotras era realmente estar haciendo algo mal hecho. No Sí, es cierto. podíamos descansar. Por lo tanto, ya estábamos mandando el mensaje también a los hombres, a nuestros hijos, que Sí, descansar no es bueno, que tienes que estar exacto. siempre haciendo, porque Sí, si no pierdes el control. definitivamente. Y muchas veces terminan saboteando no, momentos buenos sin darse cuenta, discutiendo, aislándose, volviendo a preocuparse por algo que realmente no existe, ¿no? Está solamente en nuestra mente. Sí, porque el sistema nervioso prefiere un dolor conocido antes que una calma desconocida. Yo tengo una anécdota de esas que podrían ser un trauma con T pequeña. Ujú, Un año vinimos por los Reyes, porque claro, nosotros vivíamos en países donde los Reyes Magos no se solían celebrar como se celebran aquí en España. Y ese año ujú, vinimos, yo tendría entonces unos 6 años, 7, una cosa así. Y en cada sitio donde fuimos a recoger reyes de la familia, me trajeron curiosamente aquello que yo había pedido en la carta de los Reyes Magos, ¿no? Y luego todos vinieron a comer a nuestra casa, porque bueno, eran unos reyes distintos, estábamos aquí, nosotros teníamos piso aquí en Barcelona y toda la familia de mi mamá vino a comer a casa. Pues el marido de la hermana mayor de mi madre, en un momento dado, me cogió, me puso encima de su falda y me pegó en el culo un ujú, cachetazo, pero muy ujú, fuerte. Y yo me ujú, puse a llorar porque a mí nunca me habían pegado. Mi mamá, aunque ujú. era de la zapatilla voladora, era de las que te amenazaba con ella, pero no te daba. Es que también era muy buena nena. Em, y de pronto mi padre se queda todo cortado y dice: "Pero, ¿qué haces?". Y el otro le contestó: "Es que tiene que saber esta niña que será infeliz en la vida. Esta niña lo tiene todo, es demasiado feliz". O sea, me pegó como una lección Para constructiva. Entonces, claro, yo no quise volver a venir a vivir los Reyes Magos más a Barcelona. No es broma, ¿eh? O que sea, no, te lo creo. tardé mucho tiempo en querer venir. Y Sí, yo escondía mis cosas cuando este familiar venía a casa durante alguna celebración. sí, sí, El sí, eso sistema es nervioso asoció que esta sí, persona, si me veía feliz, me haría daño. claro, claro. Así, ¿no? Esto es tremendo cómo funciona nuestra mente. Y esto, pues, no me lleva a mí a la típica, la frase que llegamos a decirnos a veces, o, ¿no? Cuando estamos en estas situaciones es: "Voy a dejar de pensar así", ¿no? Únicamente. Y, pues, a veces el sentirse, con miedo o con culpa, o esa frase
¿no? Ya está muy arraigada, ¿no? Porque esto no está solo en la cabeza, sino en el cuerpo también ya, o sea, ya está en verdad en todo nuestro sistema nervioso, ¿no? Sí, hay memoria emocional y corporal. Y una de las Definitivo. primeras cosas importantes es aprender a detectar cuando el cuerpo entra en alerta, incluso estando objetivamente a salvo. Claro, ¿no? O sea, estoy bien, pero mi cuerpo actúa como si algo malo fuera a pasar, ¿no? Esta es una de las primeras cosas que yo pido en consulta, que la persona aprenda a detectar, aprenda a darse cuenta. Y en lugar de pelearse con eso, primero hay que observarlo, ¿no? Un Claro. ejercicio útil sería cuando aparezca miedo en un momento feliz, es Ujú. parar y preguntarse, ¿qué peligro cree mi cuerpo que existe ahora? Pero es importante, ¿eh? Parar y preguntárselo y esperar a Sí, ver qué responde mi mente, mi cuerpo. Y la segunda pregunta es, ¿esto pertenece al presente o es algo aprendido? definitivo. Qué buenas preguntas, porque yo siempre he pensado, y bueno, lo manejo mucho en mis acompañamientos, son como pequeñas inyecciones a nuestra mente que nos hacen reflexionar, ¿no? Y esto es muy importante cuando uno se responda, hacerlo sin juzgarse, dejarlo venir, que llegue la información como tenga que llegar, sin juzgarse. Exacto. Y otra herramienta muy útil que yo también recomiendo en consulta es aprender a sostener micromomentos de bienestar sin escapar de ellos. Ya sé que parece absurdo decir eso, pero es que hay esas personas que no saben sostener la felicidad. Cuando hay un micromomento bueno, escapan. Entonces, por ejemplo, podríamos notar conscientemente un momento agradable, ¿no? No sé, imaginaros, estáis comiendo algo que es vuestro plato favorito, pues respirar lento, no intentar distraerse para no ser consciente de ese buen momento, de ese disfrute. Y tampoco no buscar inmediatamente el problema siguiente, ¿no? O si estoy en, no sé, viendo una película que me gusta y me doy cuenta que estoy pasando un momento agradable, respirar lento, sentir ese momento bueno, y si mi cabeza quiere escapar o huir de eso, volver a mantenerme en esa sensación agradable. Definitivamente, eso parece simple, pero cuesta muchísimo. Aquí quiero mencionar un poquito también una parte personal. Fue cuando yo vivía viví una depresión, en los momentos que yo estaba como en calma, ¿no? Cuando momentos donde yo estaba en mi jardín, donde todo está hermoso, o sea, los pajaritos sonando, todo en calma, no, ni una preocupación, pero yo estaba en preocupación. Yo tenía que agarrar mi teléfono, tal vez, o algo para distraerme, porque tenía miedo de estar feliz, de estar en paz conmigo mismo. Entonces, esto que comenta Helen a veces suena simple, pero pero cuesta mucho. Entonces, hay que tratar de siempre trabajarlo poco a poquito, ¿no? Sí, porque para algunas personas sentir calma activa la vulnerabilidad. En efecto, Y algo importante, la felicidad no se trabaja pensando positivo, ¿eh? O sea, lo definitivo. digo porque a veces caemos un poco en Mr. Wonderful. em, Todo lo que tiene ha quedado grabado y ha quedado asociado en nuestro sistema nervioso se tiene que trabajar enseñándole al propio sistema nervioso que ya no vive en peligro constante. Hemos de reeducarle, porque si no volveremos siempre a la respuesta anterior, porque es un hábito de respuesta. Por lo tanto, es Sí, como cuando yo he aprendido a conducir, yo ya no sí, tengo que pensar si pongo marcha o no pongo marcha, si miro por el retrovisor de dentro del coche o si miro por el retrovisor de los lados. Simplemente automático. hago, ¿vale? Pues entonces el problema está en que, aunque yo quiera decirme frases y quiera pensar en positivo, seguiré reactivando mi sistema nervioso como un hábito de respuesta, de conducta. Por lo tanto, tendré que enseñarle, reeducar de nuevo mi sistema nervioso en que ya no vive en peligro constante. Definitivo. Y aquí es algo muy importante mencionar
a todos nuestros oyentes que todos estos podcasts, esta información que existe a través de Internet, en YouTube y todo esto, pues siempre hay que tenerlo como una información más, ¿no? No es algo que si estás viviendo en alguna depresión o algún tipo de cosas, trastorno, pues siempre recomendamos que vayan con un experto y bueno, que entendamos, ¿no? Que quizás llevas tantos años sobreviviendo de esa manera que tu cuerpo puede confundir paz con descuido. Sí, pero vivir en alerta permanente no protege, solo impide descansar de verdad y poder estar presente en el aquí y ahora en la vida. Claro. Y tal vez la felicidad no sea ese estado perfecto que esperabas. Quizá empieza simplemente el día que dejas de esperar ese bofetón. Sí. Y entiendes que sentirte bien no significa que algo malo vaya a ocurrir. Exacto, A veces exacto, significa solamente que estás empezando a salir del miedo. definitivo. ¿Te cuesta disfrutar cuando las cosas empiezan a ir bien? Sientes que una parte de ti sigue esperando el desastre, incluso los momentos felices. Si te has visto reflejado en esta carta, puedes escribirnos de todo corazón a cartasenvozalta@gmail.com. Porque muchas veces poner en palabras lo que nos pasa ya es una forma de empezar a comprenderlo. Claro, y quizá tu carta también pueda ayudar a otras personas a sentirse menos solas, más comprendidas. Si este episodio te acompañó, suscríbete al podcast y compártelo con alguien que necesite escucharlo, porque si no, Exacto, tal vez no nos vuelvas a escuchar. claro. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Cartas en Voz Alta y Dedito para Arriba. Cuidaros mucho. Hasta pronto.